vamos a empezar a grabar en YouTube para que nos quede la clase del día de hoy después de ver el video de la sábana santa. Listo, don Hugo. Es que se supone pues que está muy bien el Padre Pío, ¿cierto? El Padre Pío, sí. Obtuvo pues ese milagro. Para él pues imagino que una cosa terrible. Pero en fin de cuentas esa pena como que no es una copia, porque no es clavado en ninguna cruz. Entonces, como no es clavado en ninguna cruz, solamente se le mostraron como una copia de lo que pudo haber sido, pero que en él no fue. En cambio, en Jesucristo sí, porque él fue el que sufrió realmente ese sufrimiento por la cruz. Por eso pueden cumplir todas las cosas, como por ejemplo el dedo que se agacha cuando traspasa el clavo. Sí, ¿qué hace? Metacarpio es que llama. Sí. Y de hecho uno se hace así y se le mueven los dedos. Sí, claro. Es como una especie de claro. Sí, es que eso es normal en el caso, ¿cierto? Claro. El Padre Pío seguramente podría mover todo, porque estaban haciendo era una copia, Dios le hizo una copia, pero seguramente con dolores, eso no es así, es que es una herida. Cuando se hace un uñero, hombre, que cuando le dan ganas de salir corriendo, es un uñero, eso duele como un cañón. Entonces, como será una herida de esas, pasando un clavo, ¿no? Claro. Eso fue lo que pasó. Está bien, don Hugo. No digo que está cerca o está lejos, pero está interesante su tesis. Mi tesis va más en la línea de el mismo simbolismo. O sea, no tiene que ser una copia idéntica o una imagen idéntica de nuestro Señor para yo acreditar en los estigmas del Padre Pío. Mucho más allá de eso, de lo que pueda aparentar físicamente la herida, que parece que la herida del Padre Pío usted puede ver de un lado para otro, o sea, estaba atravesado literalmente la carne. Entonces yo creo que es más allá de lo que físicamente uno percibe, está el simbolismo de que tiene las mismas señales de nuestro Señor. Que se corrió 5 centímetros, que tiene 3 menos de profundidad que nuestro Señor. Bueno, yo creo que para nosotros teniendo fe, estas señales tienen una profundidad más metafísica y trascendental que simplemente lo que nos puede impactar de primera mano, pues. Yo creo que por ahí debe ir el asunto. Pero si ustedes van a ver los guantes del Padre Pío, los guantes del Padre Pío son de aquí, arriba. Y los estigmas, el estigma de él aquí de las manos está aquí, en esta parte de acá de la mano. Entonces, ahí les dejo también tareas, si encuentran por ahí algo al respecto, muy interesante, porque eso nos enriquece a todos en el conocimiento. Yo me vine a hacer la pregunta ahorita, la verdad. Pero bueno, son cosas relacionadas de alguna manera con lo que vamos a comenzar leyendo de Marcos, este evangelio que no es escrito propiamente por un artista, no es escrito propiamente por un literato, por un científico, sino por un hombre de pueblo, digamos que de una formación media para la época, pero que con las deficiencias que el mismo evangelio puede tener, es una justificación de la veracidad del propio evangelio. Y eso es muy interesante porque si todos 4 evangelios fueran absolutamente idénticos y tuvieran datos históricos así espectaculares, uno dudaría que eso no fue acomodado a lo largo de la historia, en fin, pero esas falencias de los mismos evangelios le da sustento y le da veracidad, una veracidad más fuerte y más fundamentada a lo que es el testimonio de los evangelistas en esos 4 textos. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, yo como esto acá. A mí me tocó trasladarme por acá porque resulta y acontece que por acá están en obras y me echaron literalmente de la sala. Pero bueno, vamos entonces a lo que nos dice el padre Bruckberger. ¿Se acuerdan? A unas 2 erratas. El lapsus que yo tuve en el aula anterior, si no me equivoco, cuando hablamos por primera vez del padre Bruckberger, yo dije que él era de origen austríaco. No, él es de origen francés. Primera rata. Segunda, el niño
que hablaba Don Bosco en los sueños. Yo no sé si yo afirmé taxativamente que el niño había muerto, se había mantenido vivo. El caso es que el niño sí murió esa noche y logró confesarse con Don Bosco. Entonces son dos datos que es bueno que queden aquí testimoniados. Bueno, entonces Marcos el Evangelista, en este texto de la historia de Jesucristo, dice el padre Bruckberger. Marcos el Evangelista, que fue discípulo de Pedro, pero primero de Pablo. Pablo lo terminó echando porque Marcos era bien miedoso, ¿no? Llegaron a un lugar donde había cantidad de bandidos. Él no aguantó y terminó yéndose. La fiesta de él se celebra el 25 de abril. Pidámosle a él que nos ilumine de manera especial. En el segundo viaje de Pablo, Bernabé quiso llevarlo consigo, pero San Pablo se opuso, dijo que no había ningún tipo de garantía llevar a Marcos, porque mejor dicho, por allá iba a ser un encarte, literalmente. Con el tiempo, idas y venidas, Marcos terminó siendo secretario de San Pedro. Obviamente lo acompañaba en sus prédicas, tal, y muchas de las frases y dichos que él coloca en su texto pertenecen originariamente a Pedro. O sea que este evangelio podría ser bien llamado el evangelio de Pedro. Algunos otros asuntos debe haber recogido de él, de otros textos. Inclusive hay frases muy similares de Lucas, del propio Juan y de Mateo en ese evangelio. Pero bueno, el el comentario de la época, obviamente llegaba tanto a oídos de uno como a oídos de otro. El caso es que era un hombre sencillo y su evangelio revela el sentido de lo concreto. Él va mucho un cuidado por el hecho en bruto, en ordinario, sin ningún tipo de adornos, menos místico, obviamente, menos, no voy a decir espiritual porque sería hacer el juicio al respecto del propio evangelista, pero de menos vistas elevadas que el de San Juan, menos diestro en materia literaria de que el de Lucas, por haber tenido Lucas la preparación que tuvo, ¿no? Que era artista, era médico, etc. Bueno, no tiene interpretaciones, no hay adornos, no hay arabescos, bordados, nada. Lenguaje, el hecho en bruto. En su relato de la pasión no hay una palabra ni un acento que expresen su propio sentir. Viene de otras fuentes, no está recogiendo primero que todo a Pedro y después a otros contemporáneos. De cuando en cuando se sabe lo que piensa porque está tácito, se siente en la lectura. Marcos cuenta los hechos, nombra a los actores, precisa quiénes son, lo que hacen, lo que dicen, yendo siempre a lo más corto. Él no sale de ahí. Eso, de hecho, termina siendo una virtud de Marcos, la síntesis, el compendio. Y de los 4 evangelistas es el menos literario. Apenas, dice aquí el padre Bruckberger, apenas merece el nombre de escritor. Ha recogido testimonios, seguramente los ha confrontado, los ha criticado, pues está muy lejos de ser tonto, de ser simple o dejarse impresionar por cualquier tipo de comentario. No, él recibe comentarios, pero analiza antes de colocar en el texto. En definitiva, él dice lo que sabe, pero con la mayor sencillez del mundo. No tiene un cuidado propiamente apologético, el que sí tiene San Juan ya desde el primer momento, porque le está dando duro a los gnósticos, aquellos que decían que solamente entendiendo era que venía la salvación, no había que asimilar en el corazón el reino de Cristo. Entonces Juan ya está de espada en la mano, la espada de él es la lengua afilada para defender la iglesia naciente de esa herejía que ya estaba ahí fuerte, agarrándose del cerne de la iglesia. No tiene, pero Marcos no tiene ese cuidado apologético de Juan. Un cuidado tan evidente en Juan y en Mateo. Marcos cuenta los hechos y los deja al cuidado de hablar por sí mismos. Es exactamente el género de testigo que, cuando aparece ante un tribunal y en un proceso apasionado, impone respeto al público y a la acusación. Leyendo el texto, se siente algo también de la personalidad de Marcos. Es capaz de impresionar a jueces hartos de defensivas, pues no hace más que abrir ventanas y dejar entrar la luz para cada cual que puede ver las cosas como son. Un tipo franco, sincero y confirmando lo que los otros evangelistas consignan. El propio Marcos no está en causa, no se apunta nada, declara.
Cada cual ha de ver con sus propios ojos y juzgar con su propio entendimiento. Él deja el texto ahí, para que cada uno lo recoja y haga un análisis. O sea, es un texto delicioso para los exégetas. Evidentemente, los hechos que cuenta son a veces asombrosos. ¿Qué puede hacer él? Es la realidad. Esa es la vida de nuestro Señor, lleno de acontecimientos asombrosos, inclusive lo que nosotros podríamos llamar de banalidades del mundo contemporáneo, del día a día de nuestro quehacer cotidiano. No podemos decir eso, obviamente, al respecto de nuestro Señor. Sí. Porque dice ahí que, como que basándose los otros evangelistas, y él fue el primero que escribió. No, porque es el texto. Porque los otros escribieron después. Sí, no es que él haya leído los textos, sino que acuden a las mismas fuentes, a los contemporáneos, ¿no? Porque él es evangelista, pero no es discípulo, ¿sí? Él fue discípulo de Pedro. Entonces, recogiendo el testimonio, los dichos de palabra de Pedro y de otros contemporáneos, es como si estuviera leyendo en el testimonio de los mismos evangelistas, ¿sí? Porque obviamente las impresiones que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvieron los discípulos y los apóstoles de nuestro Señor, fueron las mismas impresiones, digámoslo así. Sin embargo, la manera de ellos dejar consignado o contar es diferente, porque ahí queda impresa ya la personalidad de cada uno, ¿sí? Pero no es que lea el texto de los evangelios, sino que lee en los contemporáneos. ¿Está bien? Bueno, su asunto es decir lo que ha pasado. Sobre todo, no le vamos a pedir a Marcos una teoría sobre ese tema. Nos vamos a quedar como estábamos, o sea, no tiene esa estructura así. Obviamente hay una riqueza teológica, pero no tiene, por su propia formación, no tiene una estructura propiamente académica. Los hechos contados por Marcos son de hace cerca de 2 milenios. El relato de Marcos no ha envejecido, obviamente, tan vigente como la propia vida de nuestro Señor. Lo que nos estorba para leer tal como es son los 2 milenios de discusión, de controversias, de victorias y de derrotas del cristianismo. Somos capaces todavía de olvidar lo que sabemos, de aprender la ignorancia y de leer a Marcos tan cándidamente como escribía él. Y ese es el trabajo propiamente en el que se coloca un exégeta, un hermeneuta, alguien que va a la letra del evangelista o de alguna de las epístolas católicas que escriben los apóstoles, es a tratar de colocarse en la cabeza del que escribió, en el contexto. Colocándome yo en el contexto, voy a ir de alguna manera a leer la personalidad del escritor. Estamos en nuestro siglo como peces en el agua. El pez que quisiera salir del agua no comprendería mejor el mundo, sino que moriría. La ignorancia no se aprende. El espíritu crítico tampoco se desaprende. Pues bien, tanto mejor. Pero ¿por qué hemos de reservar el ejercicio de nuestro espíritu crítico para los textos del Evangelio y no hemos de criticar bien a nuestro siglo con su saber y hasta su escepticismo? Escepticismo sin espíritu crítico sigue siendo incredulidad. Es muy interesante. Mucha gente apunta a los evangelios y acusa a los evangelios de no ser verdaderos, de no ser concretos, de no ser exactos, de no ser objetivos. Pero ¿quién señala a la ciencia de hoy en esos mismos aspectos? No la tenemos como la omnipotente y no le damos credibilidad y no le damos fuerza a estos argumentos que fueron puestos por hombres contemporáneos de un hombre que dividió la historia en dos, antes y después. Bueno, equipo, sí. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, escritores como, por ejemplo, los filósofos griegos no estuvieron antes de Cristo. Y dígame quién se pone a discutir sobre la veracidad o el texto histórico que ellos mismos leen y lo dan como si fuera palabra de Dios. Yo nunca he visto que críticas a los diálogos de Platón y cosas así por el estilo, como palabra de Dios. En cambio, los de Jesucristo sí, siendo más recientes, nos ponen en duda. Es verdad, por eso las críticas que hay en torno a los evangelios y a la propia iglesia, a su doctrina, a todos los anales del cristianismo, le terminan dando veracidad y mucho más prestigio a la iglesia, ¿no? Es porque vale la pena que le tiran piedras. Es cierto que no creemos de modo natural en la resurrección de la carne y en la inmortalidad, de modo natural. ¿Estamos tan seguros de tener razón?
Hubo en la historia una secta llamada docetismo. Esos docetas no creían en la realidad de la pasión y de la muerte de Jesucristo. Para ellos solo habría sufrido y muerto en apariencia. Miren todo lo que va apareciendo a lo largo de la historia. O sea, Jesús sufrió, sí, murió, sí, pero solo en apariencia. No murió y sufrió realmente en su naturaleza humana. Eran más o menos absurdos que nosotros. Nosotros, al contrario, nos sentimos tranquilizados con la pasión de Jesucristo, su muerte y su sepultura, hasta ahí. Ese destino no escapa a la suerte común. Es evidente, un dato histórico. Eso le pasa o le puede pasar a muchos. Muerte y sepultura. No estorba nuestras costumbres de pensamiento y de experiencia. Lo acompañamos a cada momento. El vecino, el familiar que muere y se sepulta, etc. Y si precisamente la esencia de ese destino de Jesucristo fuera escapar a la regla universal y normal, y de hecho es así, nuestro Señor se escapó de la regla normal y natural de las cosas, porque resucitó, pero una resurrección celeste, como hemos visto en la clase anterior. Antes de ser el primero en todo, Jesucristo es seguramente original, y esto es uno de los elementos indispensables a la hora de nosotros leer la vida de nuestro Señor y de analizar sus actos, sus palabras, su anuncio, es absolutamente original. Y tenemos horror no solo a toda primacía, sino también a toda originalidad. ¿Eso es razonable? Resucitar de entre los muertos, prolongar el destino humano hasta la eternidad, qué extravagancia y quizá qué escándalo. Sin duda es impropio. Esa clase de cosas no se hacen, no pasan, no suceden, son incomunes resucitar. Si se produjera eso, ¿a dónde iríamos? Pero esa es exactamente la pregunta que hace Jesucristo. ¿Dónde vamos? ¿Por qué hemos de impedir a toda costa que se haga esa pregunta? Entonces, el hecho de hablar de la eternidad son asuntos que ya al hombre contemporáneo no le interesan. Y como no le interesan o le estorban, el hombre contemporáneo quiere acabar con la memoria de Cristo, con la grandeza de Cristo y con el legado que nos dejó en la iglesia. Entonces, destruye templos, niega verdades de fe, ataca a la familia, corrompe las costumbres y se declara contrario a la práctica de la virtud. Dice Marcos, nos cuenta claramente aquí, Marcos en el capítulo 16, del 1 al 18. Pasado el sábado, María la Magdalena y María la de Santiago, María la Magdalena aquí es la hermana de Lázaro y de Marta, y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamarle. Qué bonito, porque aquí el mismo nuestro Señor quiere involucrar a la mujer de primera mano en este acontecimiento salvífico. O sea, se va lavando, se va limpiando la reputación de la mujer en la propia historia del pueblo de Israel, donde la mujer era puesta totalmente de lado. Además venía cargando con esa mancha, digámoslo así, de nuestra primera madre, de Eva. Y en la madrugada del día después del sábado, fueron a la tumba al salir el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos apartará la piedra del sepulcro? O sea, al mirar, vieron que la piedra estaba apartada, y eso que era muy grande. Entrando al sepulcro, vieron un muchacho sentado a la derecha, vestido con un traje blanco, y se asustaron. Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, resucitó, no está aquí. La primera manifestación explícita, clara, histórica, de que había sucedido un milagro. Es un ángel quien le cuenta a estas tres mujeres, Salomé, Marta y María, que nuestro Señor ha resucitado. Mirad el sitio donde le pusieron. Claro, todos han sido testigos. Cuando bajaron a nuestro Señor de la cruz, todos se fueron detrás, seguramente en una procesión solemne, a colocar a nuestro Señor ahí, que no era un lugar lejano tampoco de donde estaba la cruz. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro. Entonces, bonito, porque resaltan el propio Marcos, y seguramente las mujeres dejaron eso en claro. El ángel resaltaba la primacía de Pedro sobre los demás contemporáneos de nuestro Señor. Él va por delante de vosotros a Galilea.
allí le veréis como os dijo. Ellas, al salir, huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban fuera de sí. Temblaban del susto, del entusiasmo, de la admiración, de la sorpresa. Estaban fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, miedo de un acontecimiento que podía traer efectos peligrosos. Quizás la muerte para ellos mismos terminaba siendo también una sentencia para ellos, seguidores de Cristo. O tenían miedo porque habían verificado un asunto que no conocían y que no podían dar explicación, la resurrección de nuestro Señor. Entonces aquí viene un asunto interesante que inclusive el padre Bruckberger cita al famoso teólogo padre Garrigou Lagrange. Dice, los exégetas, aquellos que van a la Sagrada Escritura y tratan de contextualizar el acontecimiento, sacar el mayor néctar a ese texto. Dice, incluso el prudente padre Garrigou Lagrange admiten que la primera versión del Evangelio de Marcos se detiene ahí, hasta esta primera parte donde fueron las mujeres, se encontraron con el acontecimiento y se devuelven con miedo. Lo que sigue es un apéndice que fue hecho más tarde. Entonces, si ven ahí cómo es bonito todos estos detalles del Evangelio. Ah, entonces es mentira lo que está en la Biblia. Ustedes dicen que eso lo escribió Marcos. Eso es una visión muy corta de lo que es la realidad de un texto histórico, de un texto arqueológico, como estamos hablando de 2000 años de antigüedad. Lo que se sigue es un apéndice hecho más tarde, haya sido por el mismo Marcos, por un discípulo de Marcos o por la iglesia que nació en torno a Marcos. Y además no hace más que resumir a los otros evangelios. Entonces, si ven, ahí entran detalles interesantes, enriquecen ese texto de Marcos. Ahora bien, al leer este relato sencillo y cándido de Marcos, porque recordemos la formación básica, fundamental, como decíamos la otra vez, rupestre, campestre y silvestre, descubrimos que quizá nos parecemos como hermanos a los primeros testigos del acontecimiento. Esas mujeres que fueron al amanecer a la tumba de José de Arimatea, conocidísimo ese lugar, obvio, porque José de Arimatea era un hombre muy adinerado y muy conocido en Jerusalén. Esas mujeres que fueron al amanecer a la tumba de José de Arimatea, si había algo inverosímil para ellas y que no pensaran absolutamente, es que Jesús estuviera vivo otra vez. ¿Y cómo iban a imaginarse ellas la resurrección de nuestro Señor, la que nosotros ya consideramos y tenemos algunos argumentos en la cabeza al respecto de esa resurrección? A no ser, ellas no veían otra cosa, a no ser una resurrección como la de Lázaro, más o menos en esa línea. Por mucho amor que tuvieron a su maestro, para ellas nuestro Señor está muerto y estaba enterrado, y bien muerto, definitivamente muerto. Pero mal enterrado, ¿no? Porque claro, no lo encontraron. No ha habido tiempo de cumplir los ritos de una sepultura honrosa, se trata solo de dar a ese cadáver traspasado los deberes del embalsamiento, la unción y la sepultura que no han tenido tiempo de acabar en la prisa de la antevíspera, claro, porque entraba el sábado, tenían que... Es tan radical eso de cuidarse, de hacer ciertos movimientos y estos esfuerzos, de no dar más de tantos pasos el día sábado para los judíos. Y cuando uno va a la ciudad de Sao Paulo se encuentra con una avenida famosa, la Angélica, el barrio, si me acuerdo del barrio, bueno, la avenida Angélica, cerca del cementerio de la Consolación. Es un barrio de muchísimos judíos, pero judíos de esos que uno ve pues con su sombrerito negro, todos así con sus crespitos, que los sábados los ascensores son automáticos, o sea, el judío ni siquiera tiene que, esos son los ortodoxos radicales, ni siquiera tiene que hundir el botón del piso, porque el ascensor está constantemente subiendo y bajando y parando en cada uno de los pisos, para que no tengan que hacer el esfuerzo ni siquiera de levantar el dedo. Hasta allá llega la radicalidad de no más pasos porque es el sábado, no más esfuerzo porque es el sábado. Entonces, en la antevíspera, les tocó salir corriendo antes de terminar todo el ritual fúnebre con respecto a la muerte de nuestro Señor. Entonces continúa el padre y dice, si se lee ese texto como cualquier otro, ¿en qué consiste el relato de Marcos? En eso, en que unas mujeres buenas que aman a Jesús van al cementerio para acabar de embalsamar su cuerpo que fue precipitadamente sepultado. Su única preocupación es hacerse abrir el acceso a la tumba, pues la piedra de entrada es demasiado grande para ellos. Es lo único que ya estaban pensando.
¿Será que Nuestra Señora fue el sábado, recorrió la vía sacra, fue y visitó a nuestro Señor, el cuerpo de nuestro Señor, antes de la resurrección? Rezó al pie de la cruz, al pie de la piedra que cerraba el sepulcro de nuestro Señor, ya en las vísperas. Nuestra Señora se retiró, o a ella le habrá tocado el gran acontecimiento cuando se abrió la piedra y sale nuestro Señor resucitado, o ella estando ya en la casa, nuestro Señor fue y la visitó a ella de primera mano. ¿Cómo habrá sido eso? Ana Catalina de Meri nos da algunas pistas al respecto. Y ella dice efectivamente que Nuestra Señora fue, hizo la vía sacra, hizo la ruta de la vía sacra, visitó los lugares por donde pasó nuestro Señor, fue a la cruz, o donde estaba más bien la cruz de nuestro Señor, y después fue al sepulcro de nuestro Señor. Sí. Que María Valtorta también dice unas revelaciones místicas de María encontrándose con el resucitado. Y también hay otra revelación que dice que cuando María ya vivía en Éfeso con San Juan, ella también era como un cerro y ella se iba a hacer el Vía Crucis. Bonito eso, sí, sí. Ana Catalina da muchísimos datos así de mujer, ¿no? Claro, el sexo femenino es mucho más detallista, la mujer es más de impresión de colores, de formas, etcétera. Entonces, obviamente Nuestra Señora fue y recorrió cada lugar, recogió reliquias seguramente que veía ahí. Bueno, para mí, por lo menos personalmente, yo creo que las primeras o la primera en verificar la resurrección de nuestro Señor no fue María Magdalena, sino que fue Nuestra Señora. En el Evangelio está y aparece que fue María Magdalena que se encuentra con nuestro Señor. Yo creería que hay algo más ahí. Tiene que haber una manifestación de esa predilección de nuestro Señor por la Santísima Virgen. Pero bueno, no es dogma, propiamente. Pero su única preocupación, entonces la única preocupación de ella es: vamos a llegar al sepulcro y está esa piedra, ¿qué vamos a hacer? Llegan a la tumba y la tumba está abierta. Imagínense el escándalo, el susto para ellas de robar el cuerpo. Pongámonos en su lugar, es lo primero que tenemos que hacer nosotros como lectores de Marcos. Varias hipótesis acosan su espíritu. Ha habido quizá una profanación de la sepultura, claro, porque esos fariseos y esos escribas eran tan malos que eran capaces de ir y robarse el cuerpo, y si iba a resucitar, vamos a quemarlo, o sea, cualquier cosa así. Yo sé que no estoy exagerando en eso, porque unos hombres que fueron capaces de confabularse para matar a nuestro Señor pueden llegar a mucho más, solo que la providencia no quiso, porque había ya todo un plan de salvación, estaba en vista en todos estos acontecimientos que no hacen sino fortalecer a la iglesia naciente. Quizá alguno de los apóstoles ha venido antes que ellas a rendir el cadáver, los mismos deberes que ellas se aprestaban a rendirle. Otra pregunta podría ser. Quizá los enemigos de Jesús han arrebatado su cuerpo. De todas maneras, su sorpresa y su inquietud son grandes, pero ni por un momento les cruza por la imaginación la idea de una resurrección. Claro, si él era el que resucitaba, entonces ¿cómo es que? Para nosotros es muy, digamos, muy sencillo hoy en día, porque cuántas veces nos recitamos el credo, lo aprendimos en la primera comunión, aquí y allá, pero pongamos en el contexto de ellas. Muy fácil echarle la culpa. Creo que era Don Hugo que recordaba aquí la otra vez el texto de Tomás, que siempre llegó atrasado. Llegó atrasado a la solución de nuestras bienes, o sea, incluso tan particular, ¿no? Hasta donde va la misericordia de Dios. Como llegó atrasado, nuestra Señora le tiró el cinturón como de recuerdo a Santo Tomás, y de hecho le tocó hacer apostolado en la India, según dice la tradición, y le tocó encontrarse allá con cada acción demoníaca terrible. Y ese cordón de Nuestra Señora, ese cinturón, lo salvó de milagros y le ayudó infinitamente, pues. Bueno, entonces las preguntas eran esas, pero ni por un momento les va a cruzar por la imaginación la idea de una resurrección. Esas mujeres, sin embargo, quieren saber qué pasa, entran. Entonces el Espíritu Santo también les hace a ellas, les suscita en su interior esa curiosidad. Tropiezan con un muchacho completamente desconocido para ellas. Segundo susto, porque no era un muchacho cualquiera, era un ángel, vestido de blanco, que trata de tranquilizarles y les hace notar que Jesús ya no está ahí.
y les afirma que ha resucitado y que da cita a sus discípulos en Galilea. O sea, avísenle a todos que en Galilea, allá se va a manifestar. Ese muchacho les habla con una naturalidad extraordinaria. El ángel de la guarda de alguno de ellos, quién sabe quién era. Con el mismo tono con que una ayuda de cámara anuncia a un visitante que el Señor ha tenido que ausentarse y da una nueva cita. Efecto producido sobre esas buenas mujeres por el anuncio de la resurrección de Jesús. Alegría, llantos de gozo, elocuencia, entusiasmo. No, absolutamente no, lo contrario. Estupor, consternación, espanto, terror, huida, silencio. Eso era quién corría más que la otra y del susto en silencio. Ahí están esas mujeres silenciosas y no hablarán tan pronto. Y cuando se decían hablar, será para que los apóstoles las traten de locas. Por el momento tienen miedo, se palpan, se frotan los ojos, no salen de su asombro, se trastornan del susto. ¿Son esas las reacciones de la credulidad? Obviamente que es todo lo contrario. Dice entonces el padre, lo que me gusta en los relatos evangélicos, no solo en Marcos, sino en todos, es que marcan con claridad cegadora que la primera reacción, la reacción repetida, la reacción constante al oír hablar de la resurrección de nuestro Señor, es la incredulidad. Y esa incredulidad que manifiestan los contemporáneos al respecto de la resurrección de Jesús, pues le da mayor certeza al hecho histórico de la resurrección. Muy fácil que, no, llegaron allá y sabían que había resucitado, entonces se fueron para Galilea y esperaron a que él apareciera. No, cuando es dramático, cuando es un relato traumático, ahí tiene mayor fundamento y mayor veracidad ese relato. 37 minutos. No, me da miedo que se me acabe la batería. Vamos a dar los 5 minuticos de... No, 5 minuticos no. 3 minuticos de descanso y continuamos. Yo aprovecho. Ustedes van y miran que la casa esté en orden. Y nos vemos aquí. Voy a traer el conector también del aparatico este. Para los que están en Facebook, entonces esperamos 3 minuticos. Esto se me va a ir la batería y continuamos con la resurrección que tenemos que acabar el día de hoy. Listo. Bueno, listo. Fueron como 2 minutos. Está bien. Hasta ahí entonces dudas. Me parece muy bonito el relato y la manera de leer el Evangelio. Claro, aquí estamos leyendo a un exégeta contemporáneo. Él sabe lo que es leer el Evangelio. Por eso me parece muy interesante porque nosotros debemos hacer ese mismo ejercicio cuando escuchamos la lectura dominical en cualquier Eucaristía,
o cuando hacemos una lección divina. Ustedes ven todo el contexto, cómo hay que poner la imaginación, que es la loca de la casa, y dominarla, ¿no? Bueno, entonces dice, lo que me gusta de los relatos evangélicos, no solo en el de Marcos, sino en todos, es que marcan con claridad cegadora que la primera reacción, la reacción repetida, constante, al oír hablar de la resurrección de nuestro Señor fue la incredulidad. Y eso entre los discípulos que amaban más a Jesús, los que mañana, por la experiencia de sus sentidos y por una experiencia renovada, crítica, se transformarían en testigos del hecho de su resurrección. Claro, ya es fruto de la gracia del Espíritu Santo que se convierten en testigos y en proclamadores de la divinidad de nuestro Señor. Las mujeres no creen al ángel y los apóstoles no creen a María Magdalena, no creen los dos discípulos de Maús, y es toda una cadena de incredulidades que no se acaba. Tomás no creerá a los demás apóstoles unánimes. Lo hemos visto, es el Señor. Claramente no dice en el Evangelio que él metió la mano, no, simplemente nuestro Señor lo reprende, ¿no? Dichosos los que no han visto y han creído. El escepticismo del hombre moderno puede reivindicar también a la primerísima tradición apostólica. Entonces es interesante cómo la incredulidad contemporánea nos va a dar certeza sobre el hecho histórico de la resurrección. Pero ese escepticismo no puede apelar a los enemigos de Jesús, que como veremos, creyeron en la resurrección de Cristo antes que sus amigos. Qué curioso. Los que persiguieron a nuestro Señor y fueron enemigos de Él, acreditaron en la resurrección. Es verdad que con los sellos puestos sobre la tumba y la guardia que habían hecho poner, estaban más directamente en condiciones de comprobar los hechos que los apóstoles. O sea, era radical la orden de que nadie podía profanar, obviamente, ni violar los sellos del Sanedrín puestos en la tumba. Y aquí ha pasado. Por lo menos está claro que el escepticismo de los apóstoles, en su incapacidad incluso para imaginar el hecho de la resurrección de su maestro, fueron tan sólidas como ese escepticismo, esa incapacidad en cualquier hombre moderno. Lo mismo, mutati mutandi, lo que le pasó a los apóstoles, le pasa al hombre contemporáneo. Sus cabezas estaban hechas de una madera tan dura como la madera en que están hechas nuestras cabezas. Solo se rindieron al bombardeo, al machaqueo, que las apariciones irrefutables fueron sensorialmente irrefutables. Tan evidente era la aparición de nuestro Señor. Comían con Él, lo escuchaban hablar, entre ellos conversaban lo que escuchaban. O sea, o todos estamos alucinando en conjunto, o esto es una aparición verdadera. Yo también tengo horror de que me engañen y no me convencen fácilmente, pero una cosa es tener horror de ser engañado, palabras del Padre, y otra cosa es quedar impermeable a los hechos bajo el pretexto de que lo excepcional no puede ser verdad. Entonces, como no es común que resucite, yo no puedo simplemente desconocer un hecho simplemente porque yo no estoy acostumbrado a ese tipo de acontecimientos. Eso no es justificación para negar un hecho histórico. Lo que normalmente no pasa, termina pasando en algún momento. Eso es un hecho extraordinario. Eso fue la resurrección. Marcos escribía antes de la guerra judeo-romana que había de provocar la ruina de Jerusalén. Seguramente escribió en Roma, Marcos, tomando los relatos de Pedro y las enseñanzas de Pablo, porque recuerden que acompañó a Pablo en su apostolado. Se había informado concienzudamente. Por otra parte, es incapaz de puesta en escena. Quiere contar, no quiere probar nada. Su relato es del hombre que ha tomado notas y que las entrega sin modificar, sin arreglarlas siquiera. Podemos decir que sin revisión. Es un lenguaje muy sencillo, muy rudo. Es un lenguaje cineasta. Diríamos que su relato de la resurrección de Jesús es una hipnosis de los hechos. Un libreto lo más de simple y sencillo. Apenas suficiente a fuerza de concisa y elíptica. Si no tuviéramos más que ese relato, apenas sabríamos lo que pasó. Es decir, solo sabríamos lo estrictamente esencial. Él fue al grano. De hecho, como ya cuando está escribiendo, es tan evidente para él la resurrección que no tiene un interés de hacerle una claridad más puntual o más incisiva a alguien. No, es contar el hecho. El descubrimiento de la tumba vacía y la afirmación por el ángel de la resurrección del Señor, etcétera, todo muy, muy sencillo.
He aquí, sin embargo, la continuación de Marcos. El Evangelio, entonces ya vamos al capítulo 16, pero en el versículo 9 va a decir: Jesús, resucitado, en la madrugada del día después del sábado, se dejó ver primero a María Magdalena, a la que había sacado 7 demonios, un número simbólico también. Ya cuando se dice que cuando el demonio se va, digamos que la tradición, o digamos la doctrina del exorcistado, cuando el demonio se va, es exorcizado, puede regresar, y cuando regresa, regresa con otros más. O sea, esto es a causa de una segunda caída de Magdalena. Esta fue a avisárselo a los que habían estado con él, que estaban en duelo y llantos. Estos, al oír que vivía y que ella le había visto, no creyeron. Después de eso, a 2 de ellos que andaban de camino se les apareció en otra forma cuando iban al campo. Entonces es interesante porque, aunque nuestro Señor en evidencia que volvió a la vida, no siempre evidencia que es Él Jesús, o sea, no se muestra como Jesús. Y de hecho es una de las propiedades del cuerpo glorioso, perfectamente puede hacer eso. Y sobre todo porque es Dios, estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces Él deja ver cuanto quiere dejar ver. Por eso aquí, a estos que se les apareció en otra forma cuando iban al campo, Emaús, estos fueron a avisar a los demás, tampoco estos creyeron. Entonces ni María Magdalena ni los otros 2. Por último, se presentó Él a los 11 cuando estaban a la mesa y les reprendió su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora bien, si el hecho de la resurrección fue inventado de base, desde inicio, y si los evangelios se han escrito para hacer tragar esa superchería más o menos consciente, hay que confesar que no hay relato más torpe que el Evangelio de Marcos. Marcos no hizo lo que tenía que hacer si él tenía la obligación de engañar a los primeros cristianos y meterles en la cabeza ese cuento de la resurrección. O sea, por lo sencillo y lo ordinario, lo cotidiano, lo pobre del Evangelio, pobre, entre comillas, lo pobre del Evangelio en cuanto a la descripción de la resurrección, deja claro que para las primeras comunidades el acontecimiento de la resurrección fue una verdad abrazada con todo entusiasmo. Porque claro, no es para convencerse de la resurrección que escribió Marcos, no. No se puede subrayar más que él, en tan poco espacio, la incredulidad de los amigos de Jesús, haciendo alusión a la aparición a los discípulos de Emaús, que Lucas cuenta en otro lugar con más detalle. Y aunque siempre tiene prisa, tiene tiempo de subrayar que Jesús fue visto bajo una apariencia diferente de su apariencia ordinaria, circunstancia que no parece inquietarle en absoluto, o sea, lo cuenta así nomás, desapegadamente. Luego prosigue su relato a toda marcha, encajando los sucesos uno en otro imperturbablemente. Si no tuviéramos los demás evangelios, Lucas, Mateo y Juan, no seríamos capaces de evaluar los intervalos de tiempo entre la resurrección y la asunción, y se podría creer que todo pasó en una breve jornada entre la resurrección y la asunción. Ahora, Marcos tiene prisa de llegar a la afirmación final. ¿Cuál es el afán? ¿Qué es lo que está en la cabeza, en el corazón y en la pluma de Marcos? Jesús en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, y los apóstoles en tierra, predicando por todas partes la palabra con su asistencia milagrosa, la asistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el Padre, y con esto ya vamos terminando. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿Una pregunta? Yo veo el chat aquí. No hay preguntas. Camilo, sí. Necesitan muchas cosas a menudo que no están en los evangelios. Entonces uno sabe que de pronto eso proviene de alguna forma de santos que han tenido esas visiones, o que se les ha aparecido la Virgen o el mismo Jesús. Pero principalmente creo yo, no sé si estoy correcta pensando, es de los evangelios apócrifos que tienen todas esas historias. Por ejemplo, lo del cinturón ese, de hecho la Virgen a Tomás. ¿Eso es apócrifo?
evangelios apócrifos. Sí, un evangelio apócrifo no es un evangelio condenado por la iglesia. Inclusive muchas veces esos evangelios, algunos elementos de esos evangelios, son tomados para contextualizar a los exégetas al respecto de los demás textos que la iglesia ha definido como canónicos, ¿no? Como oficialmente inspirados por el Espíritu Santo, por el propio Dios. Pero no quiere decir que esos evangelios apócrifos, pues, sean el apócrifo significa más bien misterioso, oculto, pero no quiere decir que sea condenado propiamente por la iglesia, no, esos ya son otro tipo de documentos. Pero además de eso aparecen también tradiciones de los primeros tiempos de la iglesia que van de boca en boca y quedan, por ejemplo, en unas cartas que puede escribir San Ireneo de León, que puede escribir San Ignacio de Antioquía a su iglesia, siendo el obispo, etcétera, o a la iglesia de Antioquía, y así sucesivamente. Son otro tipo de elementos que también enriquecen lo que nos trae los evangelios. Porque revelación divina está ahí, en la escritura, pero están las revelaciones privadas, que ya son a los santos, hombres y mujeres que han recibido algún tipo de luces del Espíritu Santo y que escriben su experiencia con Dios o las visiones místicas que han tenido. Por ejemplo, Ana Catalina de Mería es impresionante, beata, también es uno de los elementos que hay que analizar, ¿no? No es una visión o una aparición a cualquiera. No, la iglesia estudia, verifica, confirma datos y da una autorización, digamos, propiamente, o inclusive sugerencia o recomendación de leerlo porque enriquece el espíritu, ¿cierto? Y Ana Catalina Mería es impresionante porque ella cuenta que ella se veía en el lugar santo, ella caminaba al lado de nuestro Señor, ella escuchaba a nuestro Señor, o sea, no era como viendo en escena así, como en un televisor, en una plaza de toros, o no sé qué, un escenario de espectáculos, no, ella estaba ahí. Muchas veces la mirada de nuestro Señor se cruzaba con ella y ella decía, yo sentía que Él sabía que yo estaba aquí. Entonces es bonito ese tipo digamos, de manifestaciones místicas porque deja como más profundo y más arraigada ese testimonio de veracidad. Dice entonces el padre aquí, con esto vamos a terminar. Vamos a lo que dice aquí al respecto de Pedro. El primer testimonio escrito sobre la resurrección de Jesucristo no es un evangelio, son las epístolas de San Pablo. Sobre todo la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Es una autenticidad que no se discute. Primera carta de San Pablo a los Corintios. Dice el texto, anoten esto, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera carta a los Corintios, 15, 3. Dice, lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto. 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y es que él lo deja claro, según las Escrituras. Ahí hace una doble referencia, ¿no? Las Escrituras con respecto a la tradición judaica que hace referencia al Mesías y al propio testimonio de nuestro Señor que deja claro que va a resucitar. O sea, es para darle fuerza a lo que está escribiendo. O sea, esto no es que a mí me contaron simplemente, no. Según las Escrituras. Y después dice, según las Escrituras. Continúa. Que se le apareció a Cefas, a Pedro, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos. ¿Qué más testigos que estos para un acontecimiento como el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? 512, aquí no se estarán contadas las mujeres, no parece, sumemos las mujeres, por lo menos 520, 25 personas, suficientes testigos para confirmar un acontecimiento como este. La mayoría de los cuales viven todavía. Entonces él quedó dispuesto a que le preguntaran, ¿y quién? ¿Quién vive todavía? Ah, fulano. O sea, perfectamente puede ir a confirmar. O sea, quiere dejar con la mayor certeza consignado el acontecimiento histórico de la resurrección. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto,
se me apareció también a mí. Bonito porque él se deja para último, pero a él se le apareció nuestro Señor. Y la tradición también nos dice, según los textos de Pablo, que él vivió un tiempo con nuestro Señor, una especie de retiro espiritual, y fue el propio nuestro Señor quien lo formó. Por eso la iglesia desde los primeros inicios lo toma a él como el apóstol por antonomasia y lo une al colegio apostólico. Vamos terminando ya. Tanto el padre Brown al comentario crítico, el comentario crítico al texto, la autenticidad de ese trozo está fuera de duda. Cuando Pablo escribía lo que procede, se encontraba en Éfeso, estamos hablando del año 55. La exposición de los hechos recordaba a los corintios, reproduce la enseñanza oral que les había dado durante su estancia en esa ciudad, unos 3 o 4 años antes. Esa misma enseñanza se presenta en nombre de la paradosis, una transmisión de unos para otros, de una transmisión oral. Ese término de inspiración rabínica, no podemos olvidar que Pablo antes de su conversión pertenecía al partido de los fariseos y fue formado nada más y nada menos que por uno de los grandes fariseos de la época, Gamaliel. Significaba la comunicación de una doctrina inmutable por vía de simple repetición. O sea, un acontecimiento claro, concreto, conciso, que fue comunicado de unos hacia otros. Paradosis, acuérdense de esa palabra. Al resumir la historia de las apariciones, Pablo tenía conciencia de repetir lo que había aprendido él mismo en el Jerusalén. En todos los años que se trasladó a Jerusalén o que viajó a Jerusalén, en comunicación siempre con el núcleo de la iglesia, con Pedro, por más que discutieron acaloradamente. Esos viajes que hizo entre el año 36 y 50, miren todas las veces que estuvo en Jerusalén. Se puede afirmar entonces con seguridad que Pablo reproduce uno de los elementos mayores de la catequesis apostólica, en el estadio más antiguo, o sea, en el espacio de tiempo más antiguo, la resurrección. Por eso quiere dejar claro ese gran acontecimiento. Por mediación de Pablo, pues, nos remontamos a los primeros apóstoles, en un momento muy cercano al acontecimiento en cuestión. San Pablo no experimenta la necesidad de probar nada. El objeto de su testimonio ya había sido recibido en todas las comunidades. Se limita a evocarlo, a recordarlo, a volverlo a repetir, para resolver una dificultad particular que se relacionaba con la resurrección de los muertos en general. O sea, era tan evidente el asunto de la resurrección de nuestros hijos que ahora el problema que surgía era otro. Entonces nosotros también vamos a resucitar como Jesús resucitó, porque ya el resucitar de Cristo estaba claro aquí, en los tesalonicenses, en los corintios, en los filipenses, en las diferentes comunidades. Así San Pablo, cuando escribía esto, año 55, tenía conciencia de transmitir sin cambiar una sola jota, un punto o una coma, de la fe cristiana, de la tradición, fe cristiana, tradición apostólica, basados en 3 hechos considerados como indiscutibles. 3 hechos indiscutibles para las primeras comunidades cristianas: la muerte de nuestro Señor, la sepultura de nuestro Señor y la resurrección de nuestro Señor. Una veintena de años le separaba de los acontecimientos, de 55 al 33. Estaba en relación con ellos, como yo en el momento de escribir este libro, con los acontecimientos de la resistencia interior francesa y de la liberación de París. Un libro que puede escribir un contemporáneo, se puede decir un contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial, alguien que vivió en el año 48 hasta el año 50, termina siendo un contemporáneo. Pablo es contemporáneo de la época de nuestro Señor. Y esos 3 hechos históricos, muerte, sepultura y resurrección, habían tomado una significación que desbordaba singularmente el marco temporal y espacial de su acontecimiento, de su acontecer, perdón. Pablo anota 2 veces que se cumplieron conforme a las Escrituras, según las Escrituras. Fue sepultado según las Escrituras y resucitó según las Escrituras, vinculando así explícitamente el destino de nuestro Señor Jesucristo con todo el Antiguo Testamento que preparaba ese destino de nuestro Señor, obviamente por profecías, por figuras, por símbolos. ¿A quién habla Pablo de esos hechos ya históricos y por lo demás conocidos y aceptados por sus corresponsales? Porque es que si el problema de Pablo no está en defender la resurrección de Jesús, está más bien en otro tipo de acontecimientos secundarios, porque ya lo primero estaba más bien firme en el corazón de los primeros cristianos. ¿Está bien? 4 minutos. No sé, que tengamos una pregunta, sí. Porque es que yo... Sí.
Yo tenía aquí... Eso que acabas de narrar es tan cercano como, por ejemplo, no solo la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron en el 14, en el 40 y en el 39, que hoy estamos cansados de oír infinidad de cosas contadas por periodistas, por testigos presenciales oculares, con sus camaritas viejas que tomaron videos. Y sin embargo, mire usted, sacerdotes, gente muy importante, ha negado el holocausto. Y eso ocurrió en el 45. No más que las 40, no hay más de 30 años. Estamos hablando que Pablo escribió a los 30 o 40 años su Epístola a los Corintios, 15:3, digamos, por decir algo. De manera que eso no nos parece raro, es decir, hasta en estos siglos XXI que estamos, gente niega, entre ellos sacerdotes que he visto yo ahí muy comúnmente, niegan el holocausto. Dígame, ¿quién va a negar el holocausto seriamente con esas fotos que hemos visto? Estamos cansados de ver películas de todas partes provenientes, del equipo de Inglaterra, del equipo de, no de fútbol, sino del equipo de periodistas y teólogos, digamos, también, y de historiadores, hablando de la historia de lo mismo, de la guerra, y ahí estuvieron muchos metidos, y cada uno, como se fue a ver en la guerra, va contando su historia, ¿cierto? La podemos ver hoy en día como los guerrilleros cuentan su historia y cómo la contamos nosotros. Todo el mundo tiene su historia de acuerdo a la ideología que tiene, pero para mí es muy claro eso, pues, que es increíble hasta la saciedad, pues, lo que escuchamos de los evangelistas. Es verdad, y en función de eso, me da usted pie, don Hugo, para que terminemos con la lectura de... Yo tengo por aquí una carta que escribe Cayo Plinio Cecilio II, historiador, abogado, pues, digamos, en la época experto o erudito en las ciencias políticas y científico de Roma. Él vivió más o menos hacia el año 60, o sea, la segunda mitad del siglo I, y debe haber muerto hacia el año 110, 115, o sea, inicios del siglo II. Él le escribe una carta a Trajano. Trajano fue emperador de Roma por allá a finales del siglo I, o sea, en la época en que Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, más o menos, y debe haber reinado unos 20, 22 años. Entonces, este personaje, Plinio, llamado Plinio el Joven, ¿no? Nombre de pila, muy romano, Cayo Plinio II, Cecilio II, le escribe al emperador romano y le cuenta una cosa hasta interesante. Terminamos con esta lectura que es muy corta, es la epístola número 10 de Plinio el Joven. Dice así, yo me tengo que acercar porque no tengo lentes. A ver, ustedes me dicen qué tal oyen. Dice el texto. Señor, es regla mía someter a tu arbitrio todas las cuestiones en las que tengo alguna duda. Pero ahora era una divinidad. ¿Quién mejor para encauzar mi inseguridad o para instruir mi ignorancia? Un político, ¿no? Por eso comienza así con esos elogios, echándole incienso al emperador. Nunca he llevado a cabo investigaciones sobre los cristianos. No sé, por tanto, qué hechos ni en qué medida deban ser castigados o perseguidos. Y harto confuso me he preguntado si no se debería hacer diferencias a causa de la edad, o si la tierna edad ha de ser tratado del mismo modo que la adulta, haciendo una referencia a la muerte, al martirio de los cristianos. Si se debe perdonar a quien se arrepiente o bien si a quien haya sido cristiano le vale de algo el abjurar, el renegar, el apostatar de su fe. Si se ha de castigar por el mero nombre de ser cristiano, aun cuando no hayan hecho actos delictivos o los delitos que van unidos a dicho nombre. Miren cómo deja claro que el cristiano era considerado malo, no porque hacía cosas malas, sino por el hecho de ser cristiano. Entre tanto, así es como he actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos,
a los que respondían afirmativamente. Le repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazando con suplicio. O sea, él hizo el experimento con cristianos. A quienes perseveraban les hacía matar. Nunca he dudado, de hecho, fuera lo que fuese lo que confesaban, que tal contumacia, o sea, dureza, ¿no? Y obstinación inflexible merece castigo al menos. A otros, convictos de la misma locura, he hecho trámites para enviarlos a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Y muy pronto, como siempre sucede en estos casos, propagándose el crimen al igual que la indagación, se presentaron numerosos casos distintos. Claro, entre más mataban cristianos, más crecía el número de cristianos. Yo creo que llegaba un momento en que los emperadores decían, no, yo creo que vale la pena no matarlos y dejar que se envejezcan y se mueran. No, era peor, claro. Sangre de cristianos, sangre de mártires, semilla de cristianos. Me fue enviada una denuncia anónima que contenía el nombre de muchas personas, quienes negaban haber sido cristianos, si invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y si hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto les hice instalar, y maldecían además de Cristo, cosas todas ellas que según me dicen es imposible conseguir de quienes son verdaderamente cristianos. Bonito. Este mismo Plinio el Joven está dando testimonio de la radicalidad de esos primeros cristianos. Consideré que debían ser puestos en libertad. Otros cuyo nombre me había sido denunciado dijeron ser cristianos, pero poco después lo negaron. Lo habían sido, pero después habían dejado de serlo. Algunos al pasar 3 años, otros más, otros incluso 30, 20 años. Tras 20 años, también todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de nuestros dioses y han maldecido a Cristo. Por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como a un Dios. O sea, miren la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cómo ya está clara. Estamos hablando del siglo I. Entonces, eso no fue una idea que le metió a los cristianos. Tenían clara, nuestro Señor es Dios. Entonces cantaban himnos sucesivos a Cristo como a un Dios, y en comprometerse bajo juramento, no ya a perpetuar cualquier delito, sino a no cometer hurtos, fechorías o adulterios, a no faltar a nada prometido, ni a negarse a hacer un préstamo del depósito. Terminados esos ritos, tienen por costumbre separarse y volverse a reunir para tomar alimento, por lo demás común e inocente. E incluso de estas prácticas que habían desistido a causa de mi decreto por el que prohibí las asociaciones, siguiendo tus órdenes, he considerado necesario arrancar la verdad, incluso con torturas, a 2 esclavas que se llamaban servidoras. Pero no conseguí descubrir más que una superstición irracional y desmesurada. O sea, las mujeres se pararon firme y seguramente fueron martirizadas. Por eso, tras suspender las indagaciones, acudo a ti en busca de consejo. El asunto me ha parecido digno de consultar, sobre todo por el número de denunciados. Son muchos, de hecho de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que están o estarán en peligro. Y no es solo en las ciudades, también en las aldeas y en los campos donde se ha difundido el contagio de esta superstición, siglo I. Por eso me parece necesario contenerla y hacerla acallar. Me consta, de hecho, que los templos, que habían quedado casi desiertos, comienzan de nuevo a ser frecuentados, y que las ceremonias rituales que hace tiempo habían sido interrumpidas se retoman, y que se venden en todas partes la carne de las víctimas que hasta la fecha tenían escasos compradores, de donde pueden deducir que gran cantidad de hombres podrían enmendarse si se aceptase su arrepentimiento. Por ahí termina el texto. Habrán otros detalles más adelante en la epístola, pero por ahí, por lo menos para dejar el testimonio de cómo en ese siglo I, un hombre de talla, digamos, en la farándula, en el ambiente social académico de la época, como Plinio el Joven, deja testimonio del crecimiento, de la radicalidad de los cristianos y de la persecución que se les hace por el simple hecho de tomar a nuestro Señor, simple hecho, bueno, para nosotros simple, digamos, entre comillas, de alabar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo como el mismísimo Dios. Camilo, ¿Sí? ¿será
¿Será que al periodista poniste Plinio Apuleyo? No, ¿Por algún lado? no, ese es otro, pero casi, no, este es el joven, este no es Apuleyo. Yo sé a cuál se refiere, sí. No. ¿Será que la familia de Plinio era bien cristiana y entonces tomó la decisión de poner Plinio Apuleyo y él Mendoza? Sí, no, este ya es, este segundo, ¿no? Cecilio segundo. Pero bueno, interesante estos testimonios porque miren que no he sacado de los pelos, digamos, el acontecimiento histórico, el fenómeno histórico de los cristianos en medio de la sociedad romana, del imperio romano, ¿no? Y era una piedra en el zapato, ¿no? Es interesante tener eso claro. Vamos entonces a terminar. Si quieren ustedes, como hablamos, citamos tanto a Marcos el día de hoy, vamos a hacer una oración a San Marcos para terminar. Si quieren ustedes activan las cámaras, que le demos un toque más humano a esta charla, a esta aula. Y vamos a hacer la oración a San Marcos, pidiéndole a él que nos proteja de manera especial y nos ayude a fortalecer en la fe a partir de esta corta reflexión, porque de hecho fue muy corta y volando, sobre su evangelio. Vamos entonces a implorar la asistencia de Marcos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo, justo y protector, bendito San Marcos de León, tú que evitaste la desgracia del dragón, tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiado en la gracia y fortaleza del Señor, con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos, te ruego confiadamente, amansa los corazones, los malos sentimientos y los malos pensamientos de todo aquel que contra mí esté, de todo aquel que mi mal y ruina quiera, piense o desee. Paz, paz, Cristo, Cristo Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo Dominum nostrum. Con tu fuerza y poder y con la ayuda de San Juan y del Espíritu Santo, si ojos tienen, no me miren, si manos tienen, no me toquen, si lenguas tienen, no me hablen. Que con los hierros que tengan... Oh, hierro el que pasó ahí, por Dios, qué horror. Que con los hierros que tengan, a mí no me hieran. Ayúdame con tu mediación a... Ahí pueden pedir una gracia especial a San Marcos. A pedir por la iglesia. Especialmente por todos aquellos que sufrieron de primera mano esos incendios de las iglesias en Chile. Una verdadera atrocidad. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum, paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. San Marco de León, así como calmaste la sed del león y a tus pies dominado se quedó, calma a mis adversarios y a todo el que busque mi mal, véncelos para que no puedan dañarme, amánsalos para que no se acerquen a mí, domínalos para que no lleguen hasta mí. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. Mis enemigos son bravos como el león, pero amansados, rendidos y dominados serán por San Juan y el poder de San Marcos de León. Paz, paz, Cristo, 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 Dominum nostrum. Así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Marcos, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. El miércoles ya vamos a contemplar cómo fue eso de la asunción de nuestro Señor a los cielos, ¿sí? Está sentado a la diestra de Dios Padre y alguna cosita yo creo que alcanzamos a ver sobre el juicio, porque vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces vamos en esa dirección para que sepan. Ahí les mandaré otro texto ya. El resto de texto el primero que usamos ya queda para que ustedes hagan una lectura personal. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, perfecto. Feliz mañana. Feliz otra mañana. Dios bendiga a todos. Lo mismo, bendiciones. Camilo, gracias. Con gusto. Camilo, si quieres nos compartes la oración que nos hiciste. Con gusto, la voy a poner en el chat.
Ahí se las pongo. Muchas gracias. Chao. Un abrazo para todos.